que es un libro que viene precedido por otro muy extenso, La teoría de la democracia compleja, en la cual planteaba un marco conceptual para entender por qué nuestros sistemas políticos están en general mal preparados para gestionar este tipo de crisis, ¿no? Con lo cual puede ser parecer un poco engañoso, como si yo hubiera escrito un libro de epidemiología mientras sucedía el confinamiento, lo cual está fuera de mi alcance completamente, ¿no? Y tiene esa explicación, ese encuadre, ¿no? Yo, si me permites un ejemplo, yo me acordaba, en el confinamiento, me acordaba de que en los años 80, en plena crisis de Chernobyl, yo estaba en Alemania y conocía a Ulrich Beck, que entonces escribió el gran libro que era La teoría de la sociedad del riesgo. Y yo me preguntaba qué estaría haciendo Ulrich Beck, con el que luego ya iniciamos una etapa de amistad, ¿no? Y claro, Beck pudo escribir aquel libro porque previamente había pasado muchos años analizando la naturaleza del riesgo. Quizá yo he podido escribir este libro porque llevaba 20 años escribiendo sobre la necesidad de hacer más complejas nuestros sistemas democráticos. Todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema de las vacunas, atraviesa necesariamente por la globalización, por un reformulamiento, un reforzamiento de la globalización, ¿no? Que las tesis fundamentales del libro, a mi juicio, siguen siendo válidas, y si no, las hubiera corregido sustancialmente en la segunda y en la tercera edición, ¿no? Fundamentalmente esa idea de que, por un lado, el populismo lo va a pasar muy mal, es decir, la crisis nos ha pillado a todos especialmente, muy poco preparados, pero especialmente a los líderes que ejercían que llevaban a cabo un tipo de política populista. Y por otro lado, que en relación con la globalización, no tanto que vaya a haber más o menos globalización, como que se va a producir ya se está produciendo un enorme debate colectivo acerca de qué nivel de gobierno y por tanto qué nivel de globalización o de localización es más oportuno para qué tipo de riesgos. Y de acuerdo con ese debate y con lo que identifiquemos, decidiremos que la instancia más adecuada para gobernar el riesgo X es la instancia estatal o la instancia local o la instancia global. Que el Estado es, en su formato actual, una institución insuficientemente preparada para la gestión de ciertos riesgos globales y para la protección de determinados bienes públicos comunes. Por eso se realiza la integración europea, por eso se realizan también en otras partes del mundo experiencias de integración, por eso ha habido en los últimos años un fortalecimiento de las instituciones globales comunes de la humanidad. Lo que ocurre es que al mismo tiempo éramos conscientes, y si no lo éramos, lo hemos sido con la pandemia, que esas instituciones comunes, desde la Unión Europea hasta la OMS o las Naciones Unidas, todavía no eran suficientemente poderosas, no tenían suficientes recursos, legitimidad, ¿para qué? Para la protección de las poblaciones en un momento tan crítico como el de una pandemia. Es decir, la pandemia nos pilla en un momento en el cual el Estado Nacional ya no es la instancia más apropiada para la protección de la gente, pero las instituciones que deberían, al menos parcialmente, reemplazarlo, todavía no son competentes para ello. Sí, esta pandemia es muy extraña porque reúne dos tipos de características contradictorias y según el enfoque que uno haga, uno puede decir que es un fenómeno arcaico o un fenómeno ultramoderno. Arcaico en el sentido de que pestes, pandemias, epidemias, las ha habido desde que existen los virus, que por cierto, bueno, desde que los virus interactúan con la humanidad, los virus son más antiguos que nosotros, ¿no? La estrategia de confinar, cerrar, clausurar espacios, hay que pensar, es muy antigua, hay que pensar que las murallas en nuestras principales ciudades se derribaron a principios del siglo XX, pero mientras hasta entonces
la estrategia de defensa ante las pandemias y ante los fenómenos de inseguridad en general, de tipo militar o de cualquier otro carácter, consistían en clausurar los espacios. Eso se une con el hecho de que esta pandemia tiene lugar en un momento de globalización muy intensa, de gran interdependencia, de extremada movilidad de bienes, servicios y personas. Este segundo factor es el que lo hace, la hace una crisis ultramoderna. Y la conjunción de los dos factores es la que hace que esta crisis sea una crisis realmente extraña, ¿no? Es una pandemia, digamos, democrática en el sentido de pega a países ricos y a países pobres igual realmente, o no es tan Es democrático. las dos cosas al mismo tiempo. Teóricamente, si prescindiéramos de la estructura social, podríamos decir que los virus afectan a todos por igual, o como dice el tópico recurrente, los virus no conocen fronteras, ¿no? Una frase que hemos oído hasta la saciedad en estos meses, ¿no? Pero lo cierto es que la manera concreta de afectar la crisis sanitaria a las personas y a las familias y a las naciones depende muchísimo de la estructura, de la fortaleza o debilidad de su sistema sanitario, de la naturaleza de su domicilio. Las escuelas, aunque hay mucha diversidad de escuelas, pero las escuelas son un cierto factor de igualación, un lugar donde conviven personas diferentes, donde hay un mismo acceso a Internet, un mismo pupitre, mientras que nuestras casas son tremendamente desiguales. Hay casas en entornos familiares gratos, hay otras que son verdaderos infiernos, hay espacios hacinados, hay espacios amplios. Yo creo que una de las cosas que va a resultar de esta crisis es un gran incremento de la desigualdad. Y probablemente una de las cosas que esta pandemia ha propiciado es un mejor conocimiento de las realidades concretas frente a los tópicos que señalaban el teletrabajo como una bendición y como una comodidad y como, como algo de accesibilidad universal. No es así. La digitalización es todavía muy desigual y una digitalización desigual incrementa las desigualdades que ya existen en una sociedad. Por eso es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, hacer una digitalización de nuestras sociedades igualitaria y acorde con la naturaleza del tipo de actividades que tenemos que hacer, porque hay actividades que se pueden digitalizar con relativa facilidad o niveles educativos que son más digitalizables que otros. En general, como regla general, los sistemas de tipo populista estén sufriendo más, estén siendo más ineficaces a la hora de gestionar una crisis como esta. Fundamentalmente por tres razones. La primera de ellas, en general, hablo en términos generales, hay sistemas populistas con diversos acentos, ¿no? Pero en general, los gobiernos populistas tienden a menospreciar la ciencia y el saber de los expertos y las élites universitarias, ocultas, como algo despreciable, ¿no? Por el contrario, lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es lo que necesitamos de ellos, de los expertos, de la ciencia, de la investigación, para producir una vacuna, para monitorizar el desarrollo exacto de los contagios, etcétera, ¿no? Sin que esto suponga una rendición o una sumisión de los criterios políticos a los criterios científicos. Pero que los criterios científicos deben estar presentes en la toma de decisiones políticas parece más evidente en relación con esta crisis. En segundo lugar, los líderes populistas suelen entender la política como una relación vertical entre ellos mismos y el pueblo. Y más bien lo que sale de esta crisis fortalecida es la idea de institución, la idea de procesos colectivos, no tanto de relación vertical entre un líder providencial y unas masas ignorantes. Y en tercer lugar, la pandemia pone de manifiesto lo importante que es entendernos como miembros de unas comunidades globales. Hace un rato me decía que se
se podría incrementar la desigualdad a partir de esta pandemia. Incluso en términos de globalización lo estamos viendo. Aquí habría que hacer una comparación entre la crisis económica del 2007-2008 y la crisis actual. Aquella crisis se resolvió de una manera muy traumática, imponiendo el esquema según el cual la crisis se habría debido a un comportamiento económico irresponsable de ciertos estados. Bueno, esa plantilla para interpretar la crisis es muy cuestionable, yo desde luego no la comparto en absoluto, pero de hecho se aplicó y de hecho produjo en Europa, por ejemplo, una desafección respecto de la idea de Europa y una precarización del trabajo, un desempleo brutal, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso concreto ha habido unos debates intensísimos, pero el resultado final, a mi juicio, ha sido muy positivo, pudiendo haber sido mejor, por supuesto, y es que no se ha aplicado la plantilla del 2007 y 2008. En estos momentos se ha entendido que una crisis sanitaria no es una crisis financiera y, por tanto, no está vinculada a un comportamiento económico irresponsable de los Estados miembros, sino a unas características estructurales por supuesto, sanitarias, de modos de vida, de cultura, de clima o de relación con otros países, en virtud de los cuales entra antes y pilla más desprevenido la pandemia a unos países que a otros. De que si en aquel caso, en la crisis anterior, el problema venía por una Europa que intervenía demasiado, con la imposición de criterios de austeridad a todos los países, etcétera. En estos momentos, más bien, lo que estábamos demandando es una mayor intervención de una Europa que no quería intervenir. Con lo cual, de alguna manera, nos hemos europeizado ya. Es decir, ya entendemos, los europeos y las europeas ya entendemos que Europa es un ámbito de solución y no tanto un ámbito de creación de problemas. ¿Son comparables las categorías europeas y hasta qué punto son comparables, por ejemplo, con las latinoamericanas? La crisis ha tenido unos efectos muy similares, ha afectado de una manera muy similar a todos los países. Pero el modo como esa crisis ha repercutido, de hecho, en la vida cotidiana de la gente, ha estado en función del tipo de estructura social, del tipo de cultura, del tipo de instituciones políticas que cada país tenía. Mi punto de vista como filósofo de la política es un punto de vista más bien teórico, no comparativo, no es mi especialidad ni mi interés la comparación entre un sistema, concretamente, ¿no?, de un sistema y otro. Pero los datos que yo manejo y lo que me dicen mis compañeros que hacen más política comparada que yo, lo que indican es que precisamente eso que ocurre a nivel nacional, y a lo que acabamos de referir, no es lo mismo tener una casa grande que pequeña en el campo o en la ciudad, vivir con tu maltratador, que tener una familia o una pareja con la que se vive felizmente. Ocurre también lo mismo en las sociedades. No es lo mismo tener un sistema sanitario robusto, no es lo mismo tener un problema de discriminación racial o no tenerlo, no es lo mismo tener una economía digitalizada o tener una economía dependiente del turismo o una economía apoyada básicamente en el sector primario para lo positivo y para lo negativo. Ahí es donde se juega la desigualdad entre unos estados y otros. Y pues no se ve que es una crisis del capitalismo, como se había dicho, ¿no? Bueno, como dijo Cise. Bueno, yo creo que es una crisis de ciertos presupuestos de nuestra estructura social y de nuestra cultura política previos al capitalismo, como nuestra manera de entendernos como sujetos, la relación que tenemos con nuestra corporalidad, de qué modo nos articulamos con el medio ambiente, con el entorno, el tipo de instituciones que somos capaces de establecer. Esas son cuestiones básicas, cuestiones muy anteriores a la estructura capitalista o no de las sociedades, ¿no? Si por capitalismo, que por cierto, esa frase de Zizek, al que he leído y con el que he discutido en diversas ocasiones, esa frase me parece que
o es banal o no tiene ningún sentido, ¿no? Que el capitalismo se vaya a destruir por una crisis como esta. El capitalismo tiene que ser transformado además de manera radical, pero eso no lo va a hacer una crisis providencial. Eso lo vamos a hacer los seres humanos trabajando. Ninguna crisis nos va a ahorrar el esfuerzo humano, político, social, económico de llevar a cabo las transformaciones que nuestro sistema productivo exige. Ahí se va a evidenciar buena parte de las contradicciones del mundo en el que vivimos. Por un lado, es muy necesaria la competencia porque hace que los laboratorios, los estados, los científicos compitan, porque hay un gran negocio detrás de eso, pero al mismo tiempo también somos conscientes de que la cuestión de una vacuna universal es un asunto que debe ser sustraído a la lógica del mercado. No solo por una cuestión que podríamos decir de solidaridad o de caridad, sino también por una cuestión de pura racionalidad. En un mundo en el que la gente, las personas, las mercancías, la contaminación viaja, no tendría ningún sentido que una parte del mundo estuviera vacunada y otra parte no. Vamos a ver cómo se resuelve esto, pero desde luego va a haber un debate y va a haber un combate político-económico entre los criterios del negocio y los criterios de la utilidad real de una vacuna que o es universal o será un remedio parcial y provisional para algo que me parece enormemente interesante, que es el hecho de que vivimos en un mundo en el cual el interés propio o está conectado con el interés universal o ni siquiera es un buen interés propio. Es un dilema ético y que usted ya me dirá si la filosofía lo está sabiendo afrontar ahora o cómo ve también por este lado. Bueno, cuando hablamos de dilemas, en el fondo estamos hablando de cosas que no tienen solución. Un problema tiene una solución, un dilema no. Un dilema lo que tiene es una gestión. Yo puedo gestionar un dilema más o menos bien, pero no lo puedo solucionar. Siempre habrá una incompatibilidad dramática, trágica, que ahora, bueno, en muchos países del mundo se está viendo, pero hablo yo ahora por Europa, ¿no? Entre desconfinar para reactivar la economía o proteger la salud en términos muy radicales, cerrando la vida, clausurando los espacios, parando la economía, sabiendo, como sabemos, que eso también tendrá efectos en la vida de otras personas y que impactará además en otras generaciones, ¿no? Seguramente los intereses de los pensionistas en estos momentos pasan más, y de la gente mayor, por la clausura, por el cierre, por la paralización, pero los intereses de nuestros hijos están más en asumir una mayor dosis, cuota de riesgo, precisamente para que la economía futura no les condene. Y pienso particularmente en esa generación que ha encadenado la crisis anterior y la crisis actual. Esos que tienen entre 30 y 40 años, que tuvieron una situación precaria en la crisis anterior, fueron los paganos de la crisis anterior y podrían ser los paganos de esta crisis, ¿no? Bueno, esto nos obliga a ejercicios de orfebrería fina y desde luego a los políticos de tratar de conectar intereses que son muy difíciles de compatibilizar. Y para usted, ¿este es un dilema o un problema? Es decir, ¿tiene solución o no tiene solución? Yo creo que es un dilema. Hay una parte que tiene el carácter de un problema y en esa parte se puede gestionar, pero tiene el carácter también de un dilema, y cuando hay un dilema siempre va a haber intereses que van a ser menos atendidos que otros. Empezando por las libertades, ¿no? Que es algo de lo que ha hablado Agamben o Byung-Chul Han también, ¿no? En ocasiones este debate entre libertad y seguridad sanitaria se ha planteado en unos términos que a mí me parecen de una enorme frivolidad,
porque yo no tengo libertad de contagiar a los demás. Yo tengo libertad y derecho de movilidad, pero ante un bien público común, colectivo, como el que es gravemente dañado por una pandemia, ya el debate ya no se debe plantear en esos términos. Yo ya no, en fin, sería por mi parte una enorme irresponsabilidad, por cierto. Es algo que además que ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en España, ha pasado en Austria, en Inglaterra, en Suiza, que yo recuerde, manifestaciones de gente, por cierto, de gente rica, más bien rica, de barrios pudientes de nuestras capitales, muy ideologizados, que han entendido esa restricción de la libertad, de movilidad, como un ataque a las libertades constitucionales completamente injustificado, sin entender que esa restricción de libertades tenía lugar en un momento, en un contexto muy determinado y muy concreto. Ha habido gente que ha reivindicado su libertad cuando en el fondo lo que estaban reivindicando es su poder. Partidos o grupos de la población que en el fondo tienen una ideología muy populista, ¿no?